Ahora, estábamos hablando de los factores que influyen en la respiración, ¿no? En la consideración del patrón respiratorio. Dijimos que el ejercicio, la actividad física incrementa la respiración, lo mismo que el estrés, ¿no? El caso de un paciente nervioso, ansioso, ¿no? Entonces vamos a ver que puede tener cierta modificación de la frecuencia respiratoria, del patrón respiratorio. Las temperaturas ambientales elevadas, ¿qué van a hacer? Van a exigir al organismo una adecuación fisiológica que sería incrementar la frecuencia respiratoria, ¿no? Como una compensación. Y decíamos, la disminución de oxígeno ambiental o por obstrucción de las vías respiratorias también va a modificar el patrón respiratorio aumentando la frecuencia respiratoria. Bueno, eso en cuanto a los que aumentan. Ahora, hay factores que influyen disminuyendo la frecuencia respiratoria. Bueno, en el caso de las temperaturas ambientales bajas, ¿no? Aumento de la presión intracraneal, fíjense, un caso de alguna alteración neurológica que comprometa la presión intracraneal. Afectaciones que tengan que ver con el, el centro respiratorio, o algunos fármacos que van a producir también depresión del sistema nervioso, depresión respiratoria, como pueden ser los fármacos anestésicos, los fármacos barbitúricos, ¿no? También. Con las edades también, aunque acá no dice, las edades influyen en el patrón respiratorio. Ustedes habrán observado seguramente alguna vez a los lactantes, a los niños pequeños, y van a ver que ellos tienen incrementada la frecuencia respiratoria, ¿no? El caso del adulto mayor también puede tener alguna disminución de la frecuencia. Dentro de la valoración del patrón respiratorio, nosotros vamos a considerar estas características. La frecuencia, que es la cantidad de respiraciones observables en un minuto. Cantidad de respiraciones por minutos. Según la bibliografía, el rango normal va de 12 a 20 respiraciones por minuto para el adulto, ¿no? Esa es la frecuencia normal. La profundidad, esto referida al volumen, ¿no? La cantidad de aire que incorporamos en la respiración. Entonces se habla de profundidad normal cuando el paciente o el sujeto de cuidado presenta un volumen corriente. El volumen corriente es aquella respiración normal, sin esfuerzo, en la cual incorporamos aproximadamente 500 mililitros de aire. Eso es lo que se llama volumen corriente. Tal vez en algún lado le digan volumen tidal también. Ahora, la profundidad se va a ver un poco alterada cuando hay respiraciones profundas, ¿no? Entonces se incorpora mayor volumen de aire, o superficiales que incorporan bajo volumen de aire. Esto es referido al volumen, ¿no? El ritmo es el intervalo de tiempo que hay entre un ciclo respiratorio y otro, ¿no? Entre una respiración y otra. Cuando ese intervalo de tiempo es similar, es igual, se habla de ritmo regular, ¿no? O respiración rítmica. Regular o rítmico, aquella respiración en donde los intervalos de tiempo entre un ciclo respiratorio y el otro son iguales, ¿no? Son regulares. Ahora, cuando hay diferencias, cuando estos intervalos de tiempo son bien diferenciados, se hablan de ritmo irregular. Y ahí vamos a ver diferentes tipos de respiraciones irregulares que podemos identificar, ¿no? En cuanto a la calidad y eficacia, acá vamos a ver si la respiración tiene algún ruido agregado o no, si la respiración se hace de manera espontánea o hay esfuerzo respiratorio,
y cómo está la saturación de oxígeno. Es decir, que esto de calidad y eficacia más bien está orientado a las manifestaciones clínicas del paciente. ¿Qué esperamos, por ejemplo, en cuanto a los ruidos que exista? Murmullo vesicular. Murmullo vesicular. Así se llama el ruido normal. Lo pueden escuchar acercando el oído al tórax del paciente, no del paciente, al tórax, ¿no? Habitualmente se hace con el estetoscopio. Se ausculta la respiración y lo que se debe escuchar es denominado así murmullo vesicular, cuando es normal. Ahora, cuando hay ruidos agregados, entonces ahí vamos a describir qué tipo de ruido es. Pueden haber ruidos que se asemejen a un silbido, se llaman sibilancia, otros ruidos roncos, ¿no? Distintos tipos de ruidos roncos, se llaman estertores, estridores. Otros ruidos crepitantes, ¿no? Y cuando hay alteraciones del patrón respiratorio, tal vez se observe la presencia del esfuerzo expiratorio, ¿no? La necesidad que manifiesta o evidencia el paciente para incorporar oxígeno, ¿no? Se puede evidenciar en la postura, capaz que el paciente busca una postura de sentado, ¿no? Una postura que facilite el ingreso del aire, el uso de los músculos accesorios, ¿no? El esfuerzo que se puede marcar en el cuello o en la región abdominal, y también la manifestación de la saturación de oxígeno, cómo está la oxigenación de los tejidos, ¿no? Podemos observar cuando hay una falta de oxigenación marcada, coloraciones azules en la piel o en las mucosas, que se llama cianosis. Bueno, volviendo un poco al valor de la frecuencia, acá la profesora me estaba recordando lo del ciclo respiratorio, ¿no? Nosotros, cuando valoramos la frecuencia respiratoria, consideramos las respiraciones en un minuto. Vuelvo a repetir, el valor normal de 12 a 20 respiraciones por minuto, rango normal para el adulto, ¿no? ¿Qué significa 12 a 20 respiraciones por minuto? Bueno, que yo voy a observar el movimiento torácico y ahí vamos a ir contabilizando con la ayuda de un reloj, con segunderos, en el lapso de un minuto, las respiraciones. ¿Qué es lo que voy a observar? El ciclo respiratorio que está conformado por inspiración y expiración. Por lo tanto, voy a contar una o la otra, ¿no? O sea, puedo observar cuando ingresa el aire, o sea, durante la inspiración, o puedo observar el movimiento que se genera durante la expiración. Cuento una u otra para considerar esta frecuencia. Cuando se dan frecuencias normales, se habla de eupnea, ¿no? Como terminología. Puede ser que el paciente manifieste respiraciones menores a lo normal, ¿no? Una cantidad de menor a 12, de 11 o menos. Y ahí la terminología que corresponde es bradipnea. Ahí tengan mucho cuidado en el caso de los pacientes que están dormidos, ¿no? Porque el paciente cuando duerme, habitualmente la frecuencia respiratoria del paciente que está dormido es inferior, ¿no? Entonces ahí hay que tener esa precaución. Lo contrario, cuando tiene respiraciones superiores a lo normal, superiores a 20, se habla de taquipnea. Bueno, entonces para valorar el patrón respiratorio tenemos en cuenta las características. Hablamos de la frecuencia, hablamos del ritmo, ¿no? Si es una respiración regular, y si es una respiración irregular, fíjense acá voy a mostrar diferentes tipos de respiraciones irregulares. Vamos a ver acá en la presentación, un poco se pueden ver ahí algunos esquemas. A ver si avanza.
reanudar. Ahí verán, en el caso del ritmo, esquemas del ritmo normal, eso que figura con la opción A, y B y C y D, algunos ritmos irregulares, ¿no? Esos ritmos irregulares tienen su nombre. Fíjense en que hay uno que se llama Chain Stokes, otro de Biot, Kussmaul, aparece otro ahí que no lo podemos identificar. Vamos a proyectar entonces estos ritmos que podríamos identificar en un paciente con ritmos alterados, ¿no? Acá voy a mostrar, estoy entrando a la web para mostrar eso. Ahí vamos a proyectar y vamos a poder ver ejemplos de ritmos alterados. Fíjense en Chain Stop, ¿no? Miren acá hay un esquema que muestra cómo sería el gráfico de las respiraciones, de los ciclos respiratorios. Fíjense que hay algunos de diferentes profundidades, ¿no? De menor a mayor profundidad hasta un cierto pico, luego desciende y en un momento el paciente no respira. Y arriba están las explicaciones de estos momentos anormales, ¿no? Cuando está ventilando, cuando está respirando de manera incrementada, se llama hipernea, ¿no? O hiperventilación. Y cuando deja de respirar, en la terminología es apnea, ¿no? Veamos cómo se manifiesta en el sujeto, en el paciente. Ustedes van a atender pacientes que estén internados, ¿no? Podrían tener esta respiración. Fíjense en que ahí no observamos movimiento y ahora estamos empezando a observar incrementos de la actividad respiratoria porque vemos movimientos torácicos, ¿no? Estamos observando el tórax del paciente. Fíjense en que está volviendo a disminuir nuevamente la profundidad de la respiración y va a ingresar nuevamente en el periodo de apnea, ¿no? Entonces es justamente ese gráfico que hemos mostrado al principio. Vamos a ver otro caso. A ver si lo puedo adelantar. Sí. No alteraciones que tienen que ver con el sistema nervioso. Entonces, vamos a compartir. ¿Se puede ver, Fer? A ver si me aparece la otra. Sí, sí se puede ver. Bueno, no me aparece. Le dejo para la tarea para la casa ver los otros ritmos alterados. En cuanto a la facilidad, decíamos que tiene que ver con la presencia de una respiración espontánea, sin esfuerzo. Eso que llamábamos calidad también, ¿no? Entonces, cuando es una respiración sin esfuerzo, una respiración espontánea, se habla de eupnea, ¿no? Una frecuencia normal, eupnea. No hay esfuerzo respiratorio y hay una frecuencia normal, entonces la terminología es eupnea. Ahora, si hay algún problema respiratorio, la terminología que corresponde marcar es disnea. Comentaba el caso del paciente que busca respirar de manera sentada, ¿no? La posición sedente. En este caso se denomina ortopnea. Bueno, cuando hay presencia de ruidos agregados, el ruido esperado normal, recuerden que es el murmullo vesicular, pero en algunos casos, cuando el paciente está internado, pues puede tener una alteración de los ruidos, entonces hay ruidos agregados, que pueden ser sibilancias, cuando son similares a un silbido, ustedes van a ocultar y van a ver que es un ruido muy similar a un silbido, o bien ruidos roncos, ¿no? Que hay distintos tipos, porque hay presencia de secreciones, ¿no?
Otros ruidos se llaman crepitantes o subcrepitantes, que son como el ruido que se genera al frotar los cabellos. Esos ruidos más bien se dan en el parénquima pulmonar, en los alveolos, ¿no? Cuando hay alteraciones como el caso de las neumonías. También es importante valorar, como decíamos, en esto de la calidad de la respiración, cómo están la coloración de las pieles y las mucosas. Cuando ingresa el aire correctamente, el paciente, bueno, muestra su coloración natural. En cambio, cuando empieza a faltar el aire y cuando eso está marcado, se acumula el dióxido de carbono y la manifestación en los tejidos suele ser la cianosis, ¿no? Que es una coloración azulada de la piel o de, los de las mucosas. Habitualmente se ven en las mucosas. Se puede observar, por ejemplo, debajo de los párpados, ¿no? En los labios, en el lecho de los dedos, ¿no? Vamos a completar la valoración del patrón respiratorio. Como vieron en el video que proyecté, nosotros estábamos observando la frecuencia respiratoria de la paciente, ¿no? Y vieron que la paciente estaba cubierta con la sábana. Eso implica respeto de la intimidad del sujeto de cuidado, ¿no? Cuando hacemos la valoración del patrón respiratorio, bueno, hay que tener esa precaución, ¿no? Cerrar las ventanas, cerrar las puertas, bajar las persianas, utilizar los biombos para individualizar las unidades de cuidado. Y entonces, luego de explicarle el procedimiento y obtener el consentimiento, vamos a proceder a la inspección del aparato respiratorio. ¿Qué es lo que van a valorar? Bueno, en la inspección, cómo está el tórax, ¿no? Van a ver si hay presencia o no de lesiones, si el ingreso de aire es simétrico, es decir, que ambos campos pulmonares se llenen de aire. Ver el tema de la fisiología respiratoria, dice acá, o sea, todo esto que acabamos de nombrar, de la frecuencia, del ritmo, de la calidad, ¿no? Si hay signos de alguna alteración, si hay ruidos agregados, si hay uso de la musculatura accesoria. Podrían hacer uso de percusión o de palpación solo en los casos necesarios, ¿no? Más bien lo practican los médicos, pero bueno, si alguno de ustedes bueno, se entrena, podría también aplicar esta valoración. Y finalmente hay que ocultar, sobre todo si es la primera vez que estamos en contacto con el paciente, para saber cómo son esos ruidos, ¿no? Si es un ruido normal, hablamos de murmullo vesicular. Y si es un ruido agregado o adventicio, bueno, se hablará según la terminología que corresponda. Ahí vamos a proyectar también cómo son estos posibles ruidos. Vamos a mejorar la transmisión para compartir. Bueno, vamos a ver, ojalá se pueda escuchar. Acá van a ver sonidos en distintas porciones de la vía respiratoria. Se pueden escuchar en los bronquios, se puede escuchar en la vía aérea superior, ¿no? Se puede auscultar. Pueden colocar el estetoscopio acá en la parte anterior media del cuello y van a escuchar el ingreso de aire por la vía respiratoria. ¿Problemas con la conexión? Bueno, no se escucha. Suele ser de unos 10 a 12 centímetros. De igual manera, la percusión
es importante, ya que el hígado puede estar descendido por la distensión del ligamento falciforme, dando el hígado en báscula. Bueno, vamos O a por dejar el enfermedades enlace para que lo pulmonares vean como el por un enfisema, momento. en donde el Acá pulmón se va a tener escucharía mayor volumen residual, su sonidos tamaño va a aumentar normales, ¿no? y va a Como empujar ruido el vesicular. diafragma hacia abajo, y con este el Después hígado. tendría la posibilidad de escuchar Para sonidos percutir el borde superior, tomamos como estertores, ¿no? referencia Como el ángulo de roncos, Lewis del inclusive internón, roces que se pleurales, corresponde con el ¿no? Con segundo sonidos que no espacio nombré, intercostal. hasta Empezamos a la percutir el pulmón sibilancia, hacia abajo sobre la línea ¿no? medioclavicular. Que es muy similar al estridor. Bueno, vamos a seguir. Esto de las conexiones no nos están ayudando mucho. Se da por la superposición del parénquima pulmonar con la matidez hepática. Si el paciente respira hondo, Entonces tenemos que y mantén el aire, paciente cuando nosotros ya vemos que pasa a ser puede sonoro nuevamente. ejercitarse, ver más que todo la asimetría del tórax. Seguimos Cuando percutiendo ingresa, y encontramos cuando se expira. ¿m? Si hay si no es regular esa entrada de aire o hay un momento en que ustedes ven que no se eleva el tórax, puede haber una asimetría. En eso tienen que observar, digamos, a partir de ahora, prestarle atención a los signos vitales. ¿m? También podemos observar el tiraje costal, que les decía el profesor, que cuando algunos músculos quieren apoyar y hay un problema respiratorio, qué sé yo, puede ser que haya una colección, puede ser que de líquidos, que se produce a veces en hemitórax, ¿m? O puede ser que haya tenido un derrame pleural, le llamamos, ¿ah? Cuando hay líquido en la base inferior, ¿no es cierto?, de uno de los pulmones. Entonces, ¿cómo vamos a observar? Primero, asimetría del tórax, porque no todos los músculos se intervienen para el ciclo, que es inspirar y expirar. Tiraje, cuando vemos que el músculo se esfuerza. ¿m? Hay un tiraje costal también. Entonces es muy importante que ustedes presten atención a todos esos detalles, porque van a saber lo normal cuando ustedes hagan la práctica entre ustedes, pero lo anormal nosotros tenemos que aprender a detectar. ¿m? Incluso manejo de estetoscopio sería importante, porque ahí se van a poder diferenciar las diferentes, ¿no? Los diferentes ruidos que vamos a sentir. Por ejemplo, cuando nosotros tocamos un mueble, sentimos un ruido claro, ¿no es cierto? Pero cuando ese tejido está infiltrado con agua o está roto, vamos a sentir un ruido más, un eco más, digamos, un sonido más timpánico. Entonces ahí vamos a diferenciar la estructura, qué le está pasando en la zona del pulmón, ya sea superior, medio o inferior. Entonces, o sea que desde ahora vayan viendo todo lo que dice el profesor, porque eso le vamos a pedir. Muy bien, profesora. Bueno, eh, me avisan si se puede proyectar. Sí, Entonces, sí se ve. ¿cuáles son los instrumentos que nos van a ayudar a la valoración? ¿No se está compartiendo? En el Zoom sí. Acá. Ahora sí. Bueno, otra vez. De acá está. Bueno, ahí creo que vamos a seguir. Bueno, entonces vamos a utilizar mucho la observación, como decía la profesora, voy a observar el tórax, ¿no? Pero también me va a ser muy útil la inspección. Acá la profe le estaba explicando la percusión que se puede realizar sobre el tórax y reconocer y diferenciar sonidos timpánicos y sonidos sordos. También vamos a utilizar el reloj con segundero que nos va a permitir contabilizar, por ejemplo, la frecuencia respiratoria. El estetoscopio que nos permite auscultar los sonidos, ¿no? Acá aparece también el saturómetro. Esta sería la posición que nosotros queremos que ustedes desarrollen cuando realicen la valoración de la respiración, ¿no? Fíjense en que este esquema muestra a una enfermera controlando aparentemente el pulso
del paciente, que está en posición de cúbito, está acostado, y está observando también el tórax, ¿no? Entonces, cuando hagamos el control de los signos vitales y corresponda hacer la valoración del patrón respiratorio posterior a una admisión, van a tener que hacer uso de esta posición, ¿no? Van a emplear esta posición recomendada para que el paciente no sospeche que ustedes están valorando, por ejemplo, la frecuencia respiratoria y no quiera modificarla, ¿no? Bueno, esta es parte de la terminología. Acá aparecen términos como apnea, que es ausencia de la respiración; disnea, dijimos que era dificultad para respirar; el caso de la cianosis, ¿no? La coloración azulada de los tejidos. Acá aparece, bueno, la tos, que puede ser productiva, irritativa; la expectoración, ¿no? La producción de secreciones; hemóptisis, expectoración con sangre. ¿Pueden haber otras terminologías? Sí, estas son algunas. Van a haber muchas más para leer, identificar en el texto de la bibliografía. Vamos a seguir con el otro tema, que es oximetría, ¿no? Saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno es un tema más sencillo porque es una técnica un poco más fácil de realizar, ¿no? Se trata de un método no invasivo que nos permite medir de manera indirecta la saturación de oxígeno presente en los tejidos del paciente. Y es muy usada, ¿no? De hecho, ahora en esta pandemia del COVID-19, vieron que se difundió muchísimo la saturación de oxígeno, ¿no? Porque, bueno, estos pacientes tenían afectaciones de la vía respiratoria, podían cursar inclusive con distintos grados de neumonía, y se recomendaba saturación del sujeto de cuidado del paciente. Entonces va a corresponder a la cantidad de hemoglobina de la sangre del paciente que es saturada por oxígeno. Ahí vemos la imagen del saturómetro, uno de los modelos, hay distintos modelos. ¿Cómo funciona este saturómetro? Bueno, tiene un sensor que consta de dos partes, ¿no? De un lado existen dos emisores de luz LED, una luz infrarroja y una luz roja, que van a atravesar los tejidos, ¿no? Van a atravesar los tejidos de un extremo al otro, ¿no? Por ejemplo, generalmente se hace el control en los dedos, atravesar el dedo a través de la uña, a través de la piel, de los músculos, ¿no? De los vasos sanguíneos. Del otro lado, en contraposición, estaría el fotodetector, porque este saturómetro lo van a ver que tiene una forma de pinza, ¿no? Entonces se puede separar, y en esa separación colocamos el tejido del paciente, que habitualmente es el dedo, ¿no? Entonces, del otro lado, contrario a la emisión de luces, está el fotodetector, que es el que va a medir la cantidad de luz roja e infrarroja que sea absorbida por la hemoglobina, tanto de los capilares arteriales como de los capilares venosos, y entonces nos va a mostrar el porcentaje de esa saturación de oxígeno. O sea que es un mecanismo bastante sencillo. ¿Qué es lo que nos va a mostrar el saturómetro? La saturación de oxígeno. Nos interesa que ese valor, seguramente el saturómetro también muestre ahí la frecuencia del pulso, muestre ahí una curva de pulso que se llama curva pletimográfica. Pero bueno, nosotros no queremos que ustedes se lleven por estos valores de pulso, sino más bien tengan en cuenta la saturación de oxígeno, ¿no? Entonces, saber bien que se va a medir el porcentaje de saturación de oxígeno, entender que no corresponde a la medición de la presión parcial de oxígeno en la sangre, ¿no? Tampoco mide la presión parcial del dióxido de carbono en sangre, simplemente mide el porcentaje de saturación de hemoglobina de esos tejidos, ¿no? No mide el pH, no sustituye, por lo tanto, la gasometría arterial, ¿no? Entonces, yo quiero saber cuál es
el pH sanguíneo, si quiero saber la presión parcial de los gases, bueno, tendríamos que hacer otros estudios invasivos, ¿no? Estos aparatos dice acá que son muy fiables cuando hay valores entre 80 y el 100%. Y después bajan la fiabilidad cuando hay valores inferiores al 80%. Cuestiones a tener en cuenta: cuando la presión parcial de oxígeno es menor a 60 milímetros de mercurio, así se miden las presiones parciales de los gases, ¿no? En milímetros de mercurio. Entonces, cuando hay menor de 60 milímetros de mercurio en sangre, un valor alrededor de los 60 milímetros de mercurio en sangre, que es lo que se espera, digamos, en los capilares más alejados del tronco, tendríamos una saturación cercana a los 90%, ¿no? En una presión parcial mucho más elevada, alrededor del 100 milímetros de mercurio, tendríamos una saturación equivalente a la 98-100%, ¿no? Por debajo del 95% hay pequeñas disminuciones de la presión parcial de oxígeno, ¿no? Esto está estudiado también. Fíjense en que acá hay un cuadrito que muestra en un círculo azul una saturación del 90%, incluye una presión parcial de oxígeno de alrededor de 60 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión parcial de oxígeno esperable en los tejidos? Bueno, cercano al 100 a los 100 milímetros de mercurio, ¿no? Esa es una presión que se espera en los tejidos. ¿Puede haber menos? Sí. ¿Por qué puede haber menos? Bueno, porque hay alteraciones en el flujo sanguíneo, hay anemias y, bueno, y otras cuestiones, ¿no?, relacionadas con la parte cardiovascular. Bueno, también hay que tener en cuenta que cuando hay saturaciones inferiores al 90%, habrá que ver si el paciente tiene alguna patología pulmonar crónica, y seguramente el paciente requerirá de asistencia respiratoria, de administración de oxígeno, ¿no? Este cuadrito muestra cuál sería nuestra actuación. Si tiene una saturación mayor a 95%, es un valor esperable, ¿no? Ese es el valor que yo espero controlar, es el valor normal. De 95% al 100%, diríamos, es el valor normal. ¿Mm? Rango normal, 95 al 100%. Es lo que yo espero controlar en un paciente. Por lo tanto, en esa condición, solamente lo voy a hacer la observación que corresponda al turno, ¿no? Ahora, si yo tengo un paciente que tiene una saturación de oxígeno menor a 95, pues tengo que hacerle un seguimiento más puntual, ¿no? Entonces, ver si tiene algún problema respiratorio, crónico, ver si tiene algún problema de circulación, ¿no? Y si la saturación está por debajo del 90%, seguramente va a requerir administración de oxígeno. Oxigenoterapia se dice. Bueno, el saturómetro, la saturación de oxígeno, tiene sus limitaciones. Fíjense en que si hay casos de anemias, pueden haber acá lecturas falsas, ¿no? Si el paciente se mueve, también pueden haber lecturas falsas, ¿no? Por ahí un movimiento que genera el paciente porque le gusta moverse, es hiperkinético. O cuando se dan los casos contrarios, aquellos pacientes que están inmóviles, ¿no?, porque tienen alguna inmovilidad impuesta, ¿no? Puede ser un yeso, puede ser que hayan perdido la función de algún miembro, ¿no? Entonces tienen atrofia muscular, porque si no lo usan, el miembro tiende a atrofiarse, el miembro superior, por ejemplo. Y en esos casos disminuye también el flujo sanguíneo y por lo tanto eso puede dar una lectura falsa. Si el paciente está mucho tiempo en una misma posición, puede también tener cierto detenimiento del flujo sanguíneo, entonces también puede haber una lectura falsa. Por ahí hay que movilizarla, estimular la circulación para encontrar el valor más fiable, ¿no? Si hay presencia de contrastes intravenosos, luz ambiental intensa, como pueden ser infrarrojos, fluorescentes, podrían alterar también la medición. Creo que me fui. Vamos a volver a la presentación.
Bueno, entonces también la mala perfusión periférica, es decir, la mala irrigación que acabo de decir, ¿no? Presencia de fístula arteriovenosa no va a generar alteraciones, ¿no? Obstáculos en la absorción de la luz, cuando el paciente, sobre todo paciente femenino, tiene las uñas con esmalte, ¿no? Sí puede alterar también el valor. Presencia de intoxicación por monóxido de carbono, también valores alterados, ¿no? Bueno, estas son las ventajas. El saturómetro, les dije que en esta pandemia fue muy difundido porque nos permite obtener un valor de la saturación de oxígeno rápidamente. Es de fácil uso, no requiere un entrenamiento específico, por eso cualquier persona lo puede usar. Ahora, hay que saber identificar y saber actuar, que es lo que ustedes van a desarrollar durante el cursado, ¿no? Entonces, es muy difundido su uso. Bueno, yendo un poco a la aplicación práctica, en la clase anterior habíamos mostrado este caso. El señor M.A. de 75 años ingresa acompañado de una hija a la unidad de clínica médica del Hospital San Bernardo. Al valorar las constantes vitales, usted encuentra temperatura axilar de 38,6 grados centígrados, una respiración de 28 por minuto disneica y arrítmica, pulso radial 110 por minuto, arrítmico duro y filiforme, tensión arterial 160, 95 milímetros de mercurio, el miembro superior izquierdo. Saturación de oxígeno, 98%, presenta ruidos crepitantes. Se observa fase de dolor, bueno, globos oculares hundidos, lengua seca, piel seca, confuso, manifiesta, me duele la cabeza, hace frío, me duele la panza, tengo diarrea de hace 2 días, mi presión es de 11,7, tomo enalapril 20 miligramos al día, hoy no me acuerdo si lo tomé por momentos, me desoriento, ¿no? Datos de un caso de un paciente estándar, ¿no? Acá están en rojo marcados los valores de respiración y de saturación de oxígeno que un poco nos llamaron a la clase de hoy. Fíjense en que la respiración está por encima del valor normal, está en 28 por minuto. Además dice que es una respiración disneica y arrítmica, ¿no? Faltaría acá considerar otras características de la respiración, como pueden ser la calidad, ¿no? En caso de la saturación, marca un valor debajo de 90, 88%, y ahí aparece que tiene ruidos crepitantes, que bueno, es una de las características de la calidad, ¿no?, de la respiración. ¿Cómo hacemos el plan de cuidado? Tomamos los datos, como ustedes ya lo vieron en bases 1, hacen la identificación de problemas, priorización de problemas, y justamente les interesa tratar el problema respiratorio. Tomamos el libro de Nanda, y acá buscamos alguna etiqueta diagnóstica que nos permita tratar o abordar esta sintomatología que manifiesta el paciente. Fíjense en que acá hemos elegido el deterioro de intercambio de gases. Siempre hay que leer la definición de la etiqueta para ver si se adecua a nuestro caso, ¿no? La definición de este deterioro de intercambio de gases se denomina, dice así: exceso o déficit de la oxigenación y o eliminación del dióxido de carbono en la membrana alveolo capilar. Como dice acá, exceso o déficit de la oxigenación, yo sí lo puedo tomar a esta etiqueta porque estoy viendo que mi paciente tiene 88% de saturación, ¿no? ¿Cómo hago para escribir el formato PES del diagnóstico enfermero? Elegí la etiqueta deterioro del intercambio de gases. Tengo que poner relacionado con, y fíjense en que acá dice cambios de la membrana alveolo capilar. ¿De dónde saqué eso? Volvamos atrás, y acá abajo, en donde dice factores relacionados, acá van a encontrar los relacionados con. Y acá dice cambio en la membrana alveolo capilar. ¿Qué significa eso? Que debe haber algún problema morfofisiológico en el parénquima del
paciente, del pulmón del paciente, ¿no? Porque vimos que en el caso decía presencia de ruidos crepitantes. Los ruidos crepitantes se ubican justamente ahí a nivel alveolar. Entonces podemos tomar ese factor relacionado como la posible causa, relacionado con cambios en la membrana alveolocapilar manifestado por la sintomatología que manifiesta el paciente: disnea, hipoxia y confusión. También la tomamos de acá, solo que de las características definitorias. Fíjense que por acá dice confusión, disnea, hipoxia, ¿no? Y así armamos el diagnóstico PES, con los datos que nos provee la bibliografía NANDA, ¿no? Tendremos que seguir con el NOC, con el objetivo, con los resultados de enfermería. Vamos al libro de los NOC. También buscamos alguna etiqueta que nos permita abordar el tratamiento de nuestro paciente. Acá estamos seleccionando, a ver, no se puede observar acá. Hugo, por el Zoom no se ve. Estamos seleccionando la etiqueta, Ahora sí. a ver si los puedo mostrar en miniatura. Se llama estado respiratorio, ¿no? También tiene una definición, fíjense ahí: movimiento del aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones e intercambio alveolar de dióxido de carbono y oxígeno. Es una definición general y se puede aplicar a nuestro caso. Además, debo verificar si los indicadores, fíjense que acá abajo aparecen una serie de un listado de indicadores, me permiten evaluar el tratamiento. Entonces acá dice frecuencia respiratoria. En el caso, si tuve en cuenta la frecuencia respiratoria, o sea que lo puedo tomar. El ritmo respiratorio también lo puedo tomar. ¿Qué más? Bueno, elijo acá disnea, cianosis, elijo según las manifestaciones de mi caso, ¿no? Si continuamos, vamos a ver cómo quedaría el NOC, ¿no? Fíjense, entonces, el NOC que elegí está acá en azul, en negrita, perdón, en negrita, estado respiratorio, ¿no? Acá está la definición que dice la bibliografía, el código, que es el número. Está la escala que aparece en la bibliografía. Fíjense que acá dice desviación del rango normal. Bueno, acá está lo que significa 1, 2, 3, 4 y 5. Tomo esa escala: 1, desviación del rango normal; 2, desviación sustancial del rango normal, así hasta el 5, que es sin desviación del rango normal. Elijo los indicadores que me van a ayudar a evaluar el tratamiento. ¿Y qué figura acá? Frecuencia respiratoria. Lo que estoy marcando en amarillo es el punto, la puntuación actual, ¿no? ¿Cómo lo encuentro al paciente? Y yo veo que se encuentra en desviación sustancial del rango normal. Lo puedo poner en 2. Alguno de ustedes me preguntará: ¿y por qué no lo pone en 1? Puede ser, lo podemos poner en 1, supongamos, ¿no? Saturación de oxígeno también puede ser en 2, puede ser en 1. Ruidos respiratorios ocultados puede ser en 2. Marco entonces cuál es la puntuación actual, y la puntuación diana sería hacia dónde quiero ir. ¿Cuál es el resultado final del tratamiento? Siempre trato de recuperar, ¿no? Por lo tanto, vamos a tratar de llegar a 5 como puntuación diana. En caso de las actividades, vamos a ir al libro de la clasificación de intervenciones de enfermería, las NIC.
vamos a buscar una que esté relacionada con actividades que nos permitan tratar nuestro problema del paciente. Y acá, bueno, tomé directamente la página del libro. Acá está la NIC que se denomina oxigenoterapia y contiene numerosas actividades, ¿no? Entonces elegimos las que nos permiten tratar nuestro paciente, como por ejemplo, ¿cuál puede ser? Fíjense acá, administrar oxígeno, vigilar el flujo de oxígeno. Bueno, ustedes van a ir eligiendo las actividades que le van a permitir a ustedes resolver el problema del paciente. La bibliografía recomendada, continuamos con el libro de Berman, el libro de Potter, y complementarios, los libros Nanda, los libros de los Nock y Nick.